Y dice el texto así en la Reina Valera, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedir. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle: vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, esta mañana siempre hablamos de la gracia de Dios, la gracia vertical, la gracia que viene de allá para nosotros. Pero esta mañana me gustaría hablar un poquito acerca de la gracia horizontal, la gracia que nosotros tenemos que darnos unos con otros. Entonces, aquí me surge una pregunta: ¿qué fue lo que hizo Jesús en esta historia? ¿Qué hizo Jesús aquí ahorita en esta historia? Jesús demostró gracia a una mujer que no la merecía. Jesús demostró gracia a una mujer que no la merecía. Pero quiero ir un poquito más allá. Esto no solo se trata de admirar, sino que se trata de imitar. Nosotros tenemos que imitar la actitud y el comportamiento de Jesús. Nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que demostrar gracia a los demás, aunque no la merezcan, porque así ha sido Jesús, ha sido Dios con nosotros. No hemos merecido la gracia y nos la ha dado, ¿verdad? Y quiero ir con este primer punto. Mi primer punto dice: confía en que Dios está mejor calificado que tú para juzgar. A veces nosotros queremos juzgar humanamente, así como dice el pastor Yuca, queremos ponerlo, pero todo esto es así. Y no, dice Deuteronomios, Hoy el Señor nos dice a nosotros: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y yo me pregunto, hermanos, si en estos lugares que están vacíos, estamos nosotros preparados para recibir a prostitutas que vienen luchando con ese cambio, pidiéndole a Dios, a drogadictos que vienen luchando con esa adicción, para pedirle a Dios que los ayude. Y nosotros como creyentes, dice en Gálatas 6:1, dice que tenemos que espiritualmente restaurarlos con mansedumbre, sin ira, sin nada de eso. Porque ¿qué hay de los homosexuales y las lesbianas? Les vamos a decir que dejen todo eso allá afuera, porque cuando nosotros venimos aquí, venimos llenos de mañas, no cambiamos del todo. Entonces, ¿qué hay del amor? ¿Qué hay de la gracia del Señor? ¿Qué hay de su misericordia? La que ha impartido con nosotros, nosotros tenemos que darla. Es Dios el que se va a encargar de hacer ese cambio. Nosotros tenemos que amarlos, tenemos que ayudarlos a que se restauren, ayudarlos a que ellos sean
que ellos crezcan dentro del Evangelio. Dios es el que se va a ir encargando. Y si yo creo, hermanos, si yo creo que Dios puede resolver esto, es porque Dios está calificado para hacer esta decisión. No yo, no ninguno de nosotros. Pero a veces nosotros hacemos eso. Nosotros somos los que queremos decidir. Y esto es lo que pasa en esta historia con los fariseos. Los fariseos tenían la ley, ellos eran los encargados de cuidar, de proteger a la gente. ¿Y qué hacían? Usaban la ley, usaban sus propósitos para destruir. A ellos no les importaba nada de eso, ¿verdad? Y dice el punto número 2, dice así: recuerda que Dios te ha mostrado gracia a ti. En Colosenses 3:13 dice, no sé si lo tiene, hermano, Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y creo, hermanos, que en esta historia ese es el punto que se les olvidó a los fariseos, y ese es el punto que a veces a nosotros, cuando juzgamos, cuando criticamos, se nos olvida a nosotros, que nosotros hemos sido múltiples receptores de la gracia de Dios, muchas veces, y ellos habían sido lo mismo. Y hoy en día lo que nosotros como cristianos tenemos que recordar y reconocer es que Cristo ha sido muy bueno con nosotros y ha sido receptor de nuestros pecados, de nuestras faltas. Él está perdone y perdone cada vez. ¿Y por qué nosotros no? Nosotros tenemos que ser ejemplo, hermanos. Y aquí recordamos donde dice, ¿verdad? Dice en el verso, dice: perdonaos unos con otros. Y eso nos cuesta a veces perdonar. Es duro, pero tenemos que hacerlo, hermanos, para poder vivir tranquilos, para poder vivir en obediencia. Dice en Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Hermanos, los fariseos, honestamente, ellos no les interesaba nada de eso. Y traigo este ejemplo. Yo tengo mis 2 perros en la casa. Cuando tocan la puerta, como ladran, y asustan a la gente, pues. Y sí creo yo, cuando veo a Thor bien enojado, sí creo que tiene la capacidad de arrancarle un brazo a alguien o de quebrárselo. Pero yo vengo y le digo: Thor, y ya le digo a la persona que viene: no se preocupe, es mansito. Lo empieza a sobar y el perro se echa y ya no le hace nada. Él tiene toda la capacidad de hacernos el daño, pero no nos lo hace. Y nosotros, a veces como líderes o a veces en el Evangelio, tenemos toda la capacidad de condenar, de destruir a alguien, y no tenemos que hacerlo. Ellos actuaban de otra forma, ¿cómo se llama? Y me voy a salir un poquito del tema porque es bien interesante en el verso 3, hermano. En el verso 2, dice ahí, ¿verdad? En el verso 2, dice que: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Hermanos, esa pregunta se le iba a decir al pastor: ¿cuándo se cambiaron las reglas, pastor? Los predicadores estaban sentados y los otros parados. Entonces ahora todos están sentados y los otros están parados, y así podía predicar hasta 3 horas. Estaba bien. Dice en el verso 3: los escribas le trajeron una mujer, y fíjense que es bien interesante, hermanos, porque en el texto, en la historia, dice que Jesús estaba enseñando, estaba dando una clase, pues, y llegan aquellos y se la tiran como que el muñeco ahí en medio, y una insistencia en que les contestara. A ellos, honestamente, hermanos, no les interesaba el acto del adulterio, para nada. Ellos lo que querían era capturar a Jesús, a ponerle una trampa y ponerse ellos en un lugar superior al de Jesús, y decir ellos: ya ves que nosotros tenemos razón, nosotros somos los encargados aquí de la ley, tú no. Entonces, hermanos, ellos lo hacían con mala intención,
Esa no era buena intención. Y algo que ellos tenían también ahí era de que ellos, fíjense que yo me pongo a pensar, para hacer el acto del adulterio se necesitan 2 personas. ¿Y dónde está el hombre aquí? Muchos hablan y dicen de que pues le pagaron para que hiciera ese chanchuy para poder tentar o hacer caer al Señor. Y la verdad es de que a veces estos cuidadores lo que tenían que hacer era usar bien la ley, usar bien el cargo que tenían, pero no, ellos eran otras intenciones. Jesús estaba entre una ley judía, un pueblo judío, y aquí está la trampa. Dice, ¿debe ser apedreado o no? Eso es lo que le decían a él. ¿Debe ser apedreado o no? Y la respuesta es sí. La respuesta es que ella tenía que ser apedreada. Ahora pensemos en la trampa, en la encrucijada. Hay 2 posibles respuestas aquí. Que Jesús diga, la primera es que Jesús diga a él, ¿verdad? Sí, apedréenla, es lo justo, porque es pecadora. Pero Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Y dónde quedó su gracia? ¿Y dónde quedó el ser amigo de los pecadores? Su perdón, el dar oportunidad a todos. Entonces venían y lo capturaban por mentiroso. Y la segunda posible respuesta es que Jesús dijera, sí, apedréenla, tienen razón, pobrecita, pero perdón, que diga la segunda es que él diga, no la apedreen, déjenla, pobrecita, ella merece que ustedes la perdonen. Entonces los fariseos venían y decían, ¿qué le está pasando? Está rompiendo la ley, no cree en la ley de Moisés, no creen. Entonces ellos venían y según ellos lo tenían atrapado. Entonces, esto es bien bonito, hermanos, porque aquí miramos la sabiduría divina de Dios, como Dios es el único que puede resolver estos problemas y estas situaciones. En esta encrucijada, hermanos, Dios la permite porque la ley de Dios nos acusa. La ley de Dios está dada para acusarnos a ustedes y a mí. Ustedes y yo somos esa mujer adúltera que merece la muerte. Y no hay, esa es nuestra condición ante Dios. Somos pecadores. La mujer es pecadora, no hay excusa para ella. Si se fijan en el final del texto dice, vete y no peques más, porque pecó. Y esto es bien lindo, hermanos, porque miren, aquí miramos cómo Dios ocupa la ley y la justicia para acusarnos, pero también ocupa la gracia y el perdón para no perdonar, para no condenarnos. ¿Y por qué? Porque Jesucristo pagó el caro precio por nosotros. Hace muchos años Él pagó por nosotros esa muerte, esa condena que nosotros merecíamos. Él la pagó. Entonces ya no hay de quién, ¿verdad? Y hermanos, es bien interesante porque aquí en este texto miramos que Él no usa los mandamientos para resolver esta situación, para menospreciarnos, pues, como para decir, uy, ustedes ni los mandamientos pueden cumplir. No los usa. Y es bien interesante porque Dios siempre está en el proceso de enseñar al pecador el camino. Si tú estudias, tú te acercas al Señor, estás cerca de Él. Pero si tú te alejas, estás en el otro lado, estás lejos de Él. Y eso es lo interesante, hermanos, que Dios siempre está dispuesto a enseñarnos el camino, y con su ayuda nada más podemos ese camino. Y tengo el último punto, que es número 3. Dice así: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Dice Mateo 7:12, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, me gustaría mucho que reflexionáramos en estos 3 puntos. ¿En cuál de estos batallamos más? Si en este, donde a mí me gusta que me traten bien, por eso yo trato bien a todos. Entonces, se me olvida, en el 2 se me olvida que el Señor ha sido múltiples veces, me ha perdonado. Entonces, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Verdad? Y el primero que es que el Señor es el único que está calificado. A veces se nos olvida, a los fariseos se les olvidó eso, que Él estaba calificado para hacer eso, para condenar, para juzgar, ¿verdad? Entonces, voy a concluir con esto. Dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. De eso trata el liderazgo, hermanos. De eso trata el liderazgo. El liderazgo es de valorar a las personas, de encontrarlas en el punto donde están y de hacerlas desplegar hasta su máximo potencial. Ese es el liderazgo que nosotros queremos tener en Renacer. Es que el hermano que ahorita se sienta a gusto, se sienta en familia, vaya creciendo y de repente empieza a servir y empieza a funcionar dentro de la iglesia. El liderazgo que ellos tenían, los fariseos, no era bueno, hermano. Miren, este es el liderazgo donde estaban ellos encargados de cuidar de las vidas, de protegerlos. No, a ellos les importaba eso. Ellos, la muerte, logrando sus propósitos, les valía. No, aquí nosotros nos interesa mucho cuando viene alguien nuevo. Hay que amarlo, hay que hacerlo sentir como nos hicieron sentir a nosotros. Y voy a concluir con esta historia. Dice, un hombre muy obediente a su iglesia, se le olvidó apagar el celular y le entró una llamada y sonó muy fuerte en plena predicación. El pastor lo regañó, los adoradores lo amonestaron después del servicio y los diáconos, y la mujer lo fue sermoneando en todo el camino a casa, y sus amigos y familiares al llegar a casa movían la cabeza como diciendo, la regaste bien gacho. Se podía ver la vergüenza y humillación en su rostro. Dice, nunca más volvió a pisar la iglesia después de ese servicio, de ese domingo. Pero esa misma noche, dice, ese hombre fue a un bar, seguía nervioso, todavía estaba temblando, derramó la bebida en la mesa, la botella se cayó por accidente y salpicó a algunas personas que estaban cerca. Estas personas corrieron a él. Él cerró los ojos como esperando el bombardeo de palabras o bofetadas a cambio. Pero en vez de esto llegaron a preguntarle si se había cortado con la botella rota. El mesero se disculpó y le dio una servilleta para que se limpiara. El conserje limpió el piso. La gerente se le acercó y le dio una bebida de cortesía, lo abrazó y le dijo, no te preocupes, todos cometemos errores. Desde ese día, ese hombre no deja de ir a ese bar. Entonces, hermanos, miren, a veces nuestra actitud como creyentes lleva a las almas al infierno. Podemos marcar la diferencia de la forma como tratamos a las personas, principalmente cuando cometen errores. Principalmente cuando cometen errores. Hermanos, yo creo que tenemos que llevar esta lucha al Señor en oración y ponerle al Espíritu Santo que nos ayude a que nosotros podamos practicar la gracia, porque el único que la practica re bien y está calificado es Jesús, hermanos. Que el Señor los bendiga.